Pensar en la persona humana es comprometerse a pensar a la vez en su existencia, en su origen y hasta, si queremos, en el futuro, en su futuro. La existencia del hombre se ve adornada con un gran valor, la dignidad. La dignidad es ese gran concepto que el hombre se forma de sí mismo y que los demás deben respetar. La dignidad, por tanto, es un motor para el hombre, es el móvil de la existencia del hombre. El hombre digno se considera a sí mismo, se valora a sí mismo y hace a la vez que le valoren los demás. Huellas de nuestro tiempo hoy va a relacionar la dignidad, la persona y, por supuesto, los derechos humanos. Y lo va a hacer con este título: La dignidad en la persona y los derechos humanos. Los derechos humanos se deducen de la dignidad de la persona, sin distinguir ni raza, ni color, ni sexo, ni religión, ni lugar de nacimiento. Son, por tanto, universales y además igualitarios. El año 1948 se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. Eso se puede considerar como el gran motor, tanto social como político como humano, de la vida actual. Para hablar y tratar de este tema, hoy contamos, como siempre, con un invitado especialista en la materia. Se trata de don Fernando Díez Moreno, al que, como siempre, decimos bienvenido, pero también muchas gracias por nuevamente acudir al programa Huellas de nuestro tiempo. Posiblemente sea ininterrumpidamente el 8º o 9º programa cada año. Fernando, contamos contigo en este programa, siempre con mucha alegría y felicidad, porque no solamente por ser amigos, sino también porque tú eres un gran estudioso e investigador de los temas. Así que, Fernando, muchas gracias una vez más. Amigos, don Fernando Díez Moreno es doctor en Derecho, es abogado del Estado, ha ocupado puestos importantes en la política española como subsecretario del Ministerio de Economía, secretario de Estado en el Ministerio de Defensa, pero lo que más cuenta para nosotros, además de ser cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que es un investigador que no para. Tiene varias publicaciones, todas encaminadas pues, a destacar la figura de la persona, a relacionar la política con la economía, con la sociedad, con la religión, con el cristianismo, y para nosotros siempre es un gran honor contar con él en el programa. Así que, Fernando, ¿qué decirte si tú eres un colaborador permanente? Y estar aquí en el estudio es como estar en casa. Estamos en el salón de nuestras casas y hoy vamos a hablar de dignidad y derechos humanos. Temas importantes y además mucho más en el mundo de hoy, porque ya sabes que es necesario
coordinar y por lo menos defender el derecho y los derechos de las personas. Así que con esta idea y este planteamiento yo te hago la primera pregunta, la primera cuestión que es tu primer gran pensamiento. ¿Qué camino sigues para hablar, para meternos? Hoy estamos hablando mucho de caminos y de encuentros con la dignidad. ¿Qué camino sigues, Fernando? Pues, ante todo, Andrés, agradecerte que cuentes conmigo una vez más y estoy encantado de participar en tu programa ya acrisolado y ya con lo que le da la vejez sí. Y la antigüedad. La pregunta que me haces, yo te la puedo responder diciéndote que yo siempre, para llegar a una materia, a una cuestión, utilizo el mismo procedimiento, el mismo vehículo, y es el humanismo cristiano. Lo llamo mi caminito de Belén, porque siempre me conduce a buen sitio. Y en este caso, la primera cuestión a plantear es, ¿qué es el humanismo cristiano? Si hiciésemos esa pregunta a los espectadores que nos están viendo, probablemente alguno de ellos iría rápidamente a Google y pondría humanismo. No se lo recomiendo, porque esta mañana yo he hecho el ejercicio y en 24 segundos me han salido más de 9 millones de entradas. Y luego he puesto humanismo y me han salido justamente la mitad. Es decir, que la vía Google no permite. Claro, es que hay muchos humanismos. Hay un humanismo social, hay un humanismo marxista, hay un humanismo ateo, hay un humanismo cívico, hay un humanismo literario y también hay un humanismo cristiano. Cuidado, no confundir el humanismo cristiano con el cristianismo. El cristianismo es una iglesia, es una moral, es una concepción del mundo y de la vida, por tanto no se pueden confundir. Pero así como existe un arte cristiano, una literatura cristiana, una mística cristiana, una poesía cristiana, hay también un humanismo cristiano. ¿Cuál es la característica esencial del humanismo cristiano que le diferencia de todos los demás humanismos y que es única en él? Solamente el humanismo cristiano la tiene. Que el humanismo cristiano cree en la trascendencia de la persona. Y creer en la trascendencia de la persona significa, entre otras muchas cosas, significa creer que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios no solamente está en el Génesis, está repetido en otros libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de la sabiduría, como por ejemplo en los Salmos, el Salmo 8, el Salmo que recitó el Papa San Juan Pablo II cuando el hombre llegó a la luna, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, le hiciste superior a los ángeles, le coronaste de gloria y dignidad. Pero también en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, hay una referencia a la imagen de Dios en el hombre. Pues bien, la imagen de Dios inicialmente es la dignidad del hombre. Ya hemos llegado a donde queríamos llegar, a la dignidad del hombre. Bueno, pues si te parece, entramos en este tema. Dignidad, imagen y semejanza de Dios. Ya has iniciado qué es imagen, pero Fernando, ¿cómo se puede aclarar un poco más y por lo menos conducir a todos los que nos ven y escuchan, porque esta frase se repite muchísimo? Imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo se puede acomodar, ajustar a la persona o a las mentes de los que nos ven y escuchan? Efectivamente, imagen y semejanza está muy repetido tanto en los textos del Antiguo como en el Nuevo Testamento, como he dicho anteriormente. Hay quien sostiene que son dos términos similares y que añadir a la imagen la semejanza es para reforzar el concepto de imagen. Sin embargo, otros autores hacen distinción. Por ejemplo, San Irineo decía que la imagen refleja lo que el hombre tiene de divino, mientras que la semejanza es lo que el hombre tiene de cualidades o de virtudes. En ocasiones se utilizan los términos indistintamente, en otros incluso se invierten. Hay textos que hablan de la semejanza de la imagen o de la imagen a su semejanza.
Mi opinión, después de leer mucho, he llegado a una conclusión bastante simple, pero muy pedagógica. Para mí, la imagen tiene relación con la idea de dominio. El hombre que Dios creó al hombre para que dominase la tierra, para que la mejorase, y le dio potestad sobre todos los animales. Mientras que la semejanza hace referencia al mandato de Dios de procrear la especie. Cuando Dios crea a Adán y Eva, les manda y les da el mandato de que tienen que procrear y multiplicar la especie. Por tanto, es perfectamente definible imagen como dominio y semejanza como obligación de procrear, cosa que hemos hecho hasta este momento. La historia de la Iglesia, no solamente el Antiguo, el Nuevo Testamento, el Catecismo, esta es una idea muy repetida, pero también, aunque sea un poco aclarar, en el arte se intenta buscar esta idea, plasmarla esta idea, pues tú ya sabes que la imagen ha servido a lo largo de la historia en la Iglesia como un medio de formación y de cultura. Esto sirve para que se pueda tener una idea más clara. Sin duda alguna, sin duda alguna. Estoy pensando en la Capilla Sixtina y en esa imagen de Dios que extiende su dedo y su mano y el hombre lo extiende también para recibir, y es como si fuese una plasmación, una plástica de la idea de la imagen y de la semejanza. Y no solamente en esta idea y en este. Ten en cuenta que el humanismo nace precisamente en los tiempos del Renacimiento italiano. Las primeras ideas de humanismo aparecen en las Schola Humanitate, lo que ahora son nuestras facultades de humanidades, que han perdurado a lo largo del tiempo. Y el arte constituyó en aquel momento y para el humanismo una forma no solamente de potenciar la presencia del hombre en las ideas, sino dejar el reflejo, dejar establecido y casi para siempre estas imágenes que contribuyen sin duda alguna a comprender qué es la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Tú sigues un camino también en todas las cuestiones. A mí me atrae tu metodología. Tú hablas dominio, inmortalidad del alma, hablas imagen de Dios, la bondad y el amor de Dios, pero también aparece la imagen de Cristo. Ese es el camino que tú planteas. ¿Cómo nos puedes aclarar esto, Fernando? Sí, en el Antiguo Testamento la idea que predomina sobre la imagen es la idea de dominio. Pero en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, se habla de la imagen de Dios en Cristo. O sea que, así como en el Antiguo Testamento la idea es más natural, idea de dominio de la naturaleza, en el Nuevo Testamento es más sobrenatural, porque hace a Cristo imagen de Dios, y nosotros seríamos imagen de Cristo. Esta idea se repite con frecuencia en las cartas de San Pablo, y por tanto, esta nueva versión o esta nueva visión de la imagen de Dios es muy importante, porque no olvidemos que el Catecismo, por ejemplo, trata el tema de la imagen de Dios en el hombre en la primera parte, que es la parte relativa a la creación, es la parte de la revelación, pero por otra parte, como el Catecismo tiene siempre remisiones a otros puntos del Catecismo, la trata también en la tercera parte, que ya es la redención. Por tanto, la imagen del hombre está tratada en el Catecismo en la revelación y en la redención, y son los dos polos para comprender exactamente lo que es la imagen de Dios en el hombre. Yo pienso que esto va a estimular quien nos ve y escucha, que son muchos oyentes y espectadores, a que en estos días de meditación que tenemos en estas épocas, nos sirva para pensar imagen, semejanza. El hombre es hecho, creado a imagen y semejanza de Dios. Creo que vale la pena, por lo menos, lanzar este mensaje y dejarlo ahí, Fernando. Pero
enseguida aparece, en la mínima presentación que he hecho, he hablado de otro concepto que tú también trabajas, la dignidad. Es un término manipulado, manejado, utilizado, si queremos hasta mal hecho su uso. Pero tú marcas no solamente un concepto, sino un recorrido histórico que para mí, cuando yo te he leído, de verdad me ha hecho recordar muchas cosas. ¿Qué es la dignidad? ¿Cómo concibes tú? ¿Cómo piensas? ¿Cómo llegamos a esta idea? Pues casi siguiendo el mismo recorrido que hemos hecho hasta ahora. ¿En qué podemos traducir la imagen de Dios en el hombre? Pues para mí esa es la dignidad. En la dignidad hay otros, por supuesto, otras opiniones, en la inmortalidad del alma, hay muchas. Pero fíjate que la idea de la dignidad ha sido objeto de tratamiento en toda la historia del pensamiento. Desde Platón o Sócrates, que únicamente concedían la dignidad a los guerreros. En las clases sociales en que se estratificaba la ciudad ateniense, la ciudad helenística, solamente los guerreros tenían dignidad. No tenían dignidad ni los gobernantes ni los artesanos, que eran las otras dos clases. Y los guerreros la tenían porque eran los únicos que arriesgaban su vida en defensa de la comunidad. Fíjate qué idea más actual. Sí, sí. Y luego Cicerón, por ejemplo, Cicerón es anterior a Cristo, no olvidemos nunca que Cicerón no conoció a Cristo. Cicerón decía que la dignidad se encontraba en la razón, en la razón. Era el único ser creado que tenía razón. Como te digo, prácticamente todos los pensadores han opinado sobre qué se entiende por dignidad y qué entienden ellos por dignidad. A mí me gustaría quedarme en un pensador del siglo XV, finales del siglo XV, que es Pico de la Mirandola, Giovanni Pico de la Mirandola, porque él simula una especie de diálogo entre Dios y Adán. Y Dios le dice a Adán: no te he dado un cuerpo sometido a las leyes naturales que son fijas para que tú te modeles como quieras, hasta el punto de que puedes ascender a los niveles superiores o por el contrario rebajarte al nivel de las bestias. Es decir, que se le estaba diciendo a Adán que la dignidad consistía en su libertad de hacerse. De ahí surgen los dos contenidos de la dignidad. Dignidad son libertad y son derechos humanos. Pero esta cita de Pico de la Mirandola solamente se refería a la libertad interior, porque hay también dos libertades más. Una, la libertad de negar a Dios. Eso es impresionante. O sea, que Dios nos cree y que nos dé libertad para negarle, es como si un amigo te da un regalazo de un coche y te dice, bueno, y además me puedes insultar si quieres. Y luego está la dignidad exterior, la dignidad de configurar el mundo, como el mandato de Dios de dominar, de dar en el mundo. Por tanto, la dignidad tiene tres apartados: la dignidad de negar a Dios, la dignidad interior y la dignidad de emprender, que ahora se llama el emprendimiento, que ahora se llama. Y no solamente es la historia del pensamiento la que ha utilizado el término de dignidad. Como tú dices muy bien, la dignidad ha sido apropiada y expropiada incluso por todo tipo de tendencias, incluso políticas. Pero todas las constituciones, desde una inicial de 1927 de Irlanda hasta la nuestra de 1948, han recogido la dignidad y reconocido la dignidad. El artículo 10 de nuestra Constitución dice que la dignidad es el fundamento del orden político y de la paz social. Fundamento del orden político y de la paz social. Otra cosa es que se cumpla, pero eso ya entraríamos en otro tema. Fernando, yo me quedaría con este recorrido histórico que has hecho, porque yo tengo la buena costumbre, cuando vosotros me proponéis un tema, y tengo la suerte que siempre me enviáis fuentes para que yo lea, el recorrido histórico es un gozo. Tú has iniciado en Platón, has continuado
con Pico de la Mirandola y ha seguido hasta nuestros días. Pero hace pensar, la dignidad no tiene, es como, no la podemos limitar, no la podemos cuantificar, se nos escapa, ¿verdad? Bueno, pues todo eso me hace pensar que hay unos caracteres, por lo menos para acotar un poco todo este gran panorama que yo te he ido haciendo, citando el recorrido histórico. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales para ti de la dignidad? Pues mira, yo podría resumírtelo en los siguientes puntos. Primero, la dignidad solamente es atribuible a la persona. Lo siento por los animalistas o por los que tengan perros, que ahora se llaman mascotas, lo siento por ellos. Solamente la persona tiene dignidad. En segundo lugar, no hay ninguna razón de interés público, o dicho de otra manera, ninguna razón de Estado que permita limitar o violar la libertad. Tercero, no hay ninguna mayoría, por absoluta que sea en un Parlamento, que pueda permitirle tomar acuerdos que limiten o violen la libertad. En cuarto lugar, la libertad es universal, tú lo has dicho, se extiende a todo el mundo, a todas las personas, sin distinción de ningún tipo. En quinto lugar, la libertad es autofundada, no necesita un fundamento externo, se funda en ella misma, por eso es absoluta y total. En sexto lugar, la libertad es inviolable, es imprescriptible y es irrenunciable. Y por último, yo diría que la libertad es gratuita. Hay un autor moderno, que es el director gerente de la Fundación Juan March, Javier Gomá, que dice que la libertad, que la dignidad es esa condición que adquirimos al nacer, por tanto gratuitamente, y que nos permite exigir a todos los demás que nos la respeten. Es decir, aquí, Fernando, en esta primera parte del programa se me están ocurriendo, es decir, nacemos con dignidad, nos tenemos que creer que somos dignos, ¿no te parece? Segundo, nos tienen que respetar la dignidad. Y yo te diría, oye, aquí debe haber una gran intervención del ámbito educativo para mejorarla, promocionarla, enriquecerla y dirigirla. ¿No te parece que aquí habría para mí un gran mensaje en tu trabajo? Sin duda alguna. Yo creo que la gente, los niños y la gente joven debe ser educada en el concepto y en la conciencia, como dices muy bien, de su propia dignidad. No basta decir que eres lo que sea, o que perteneces a donde sea, o que has nacido donde sea. No, la dignidad es un atributo de la persona y hay que ser consciente y hay que enseñar a que el ejercicio de la libertad, de la dignidad, es un ejercicio que implica tu libertad propia y que por tanto es fundamental que la gente sea consciente de su propio valer, de su propia condición de persona humana. La persona humana, realmente la persona, porque solamente la persona es humana, la persona tiene el atributo de la dignidad y de ella se derivan unas libertades y una serie de condiciones que es obligado respetar, pero que se tiene que ser consciente de ello, sin duda alguna. Para mí es un tema, yo creo que apasionante en el ámbito educativo y pedagógico, y que las leyes de educación por lo menos debían citarla y estudiarla en algún tema de ética, de filosofía, me parece a mí, cosa que es bastante difícil. Pero sin embargo, a mí me atraen estos conceptos que tú estás utilizando y me hacen pensar y además enviar mensajes a nuestros espectadores. No solamente hay que educar, sino también hay que pensar que cuando leemos virtudes humanas, parece como que la dignidad da miedo a incluirla. Yo por gusto casi he mirado obras y escritos y la dignidad no está incluida en ese orden
como que da miedo tratar. ¿Cuál sería en esta primera parte, Fernando, una opinión muy particular tuya en este sentido? Pues yo creo que la mayor parte de la gente no es consciente, primero, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Segundo, de que esa imagen significa fundamentalmente su dignidad. Tercero, que su dignidad implica su libertad. Y desde ahí ya hablamos mucho de libertad. Todo el tiempo estamos hablando de libertad, pero la libertad tiene su fundamento en tu dignidad. Y tu dignidad tiene su fundamento en que has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero yo creo que el tema es que la gente no es consciente y que no se ha planteado. Se habla de libertad como meta, como punto de llegada, pero no se ha remontado uno al origen de esa libertad. Fernando, llegamos a la mitad del programa. Siempre hacemos un pequeñito descanso y continuaremos hablando de derechos humanos. Pero hablar de derechos humanos no es dejar a la dignidad aparcada. Así que haremos una pausa y seguimos. También, amigos, a ustedes les animamos a que continúen con nosotros en el programa Huellas de nuestro tiempo. De nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos tratando el tema dignidad de la persona y los derechos humanos. Continúa con nosotros don Fernando Díez Moreno, que en la primera parte nos ha hablado de la dignidad. El hombre es digno porque está creado a imagen y semejanza de Dios. Pues vamos en esta segunda parte a pasar al segundo gran concepto, derechos humanos. Fernando, derechos humanos y dignidad van a ir de la mano, pero vamos a hablar de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Ese recorrido metodológico que tú haces, ¿de dónde, por dónde podemos caminar y de dónde hemos de partir? Pues siguiendo la línea que hemos trazado en la primera parte de esta entrevista, los derechos humanos forman parte, junto con la libertad, de la dignidad. La dignidad tiene dos ramificaciones o dos patas, podríamos decir, que son la libertad y los derechos humanos. Y recuerdo que la dignidad la hemos atribuido como característica de la imagen de Dios en el hombre. Los derechos humanos son los derechos naturales que antes decíamos o que se decía en la época tomista, es decir, los derechos de la naturaleza, los derechos que la naturaleza ha entregado al hombre. Después se llamaron derechos fundamentales y ahora se llaman derechos humanos, pero son los mismos, son los derechos de la naturaleza. Es decir, son un conjunto de facultades, de reivindicaciones, incluso a veces de privilegios, que permiten a una persona que se le respete su dignidad sin distinción de raza, de color, de idioma, de nacionalidad. Por tanto, los derechos humanos son incompatibles con aquellos sistemas donde prevalece una casta, prevalece una clase o prevalece una raza. Los derechos humanos en nuestro tiempo son el elemento ético, el elemento para juzgar el nivel no solamente de convivencia, sino el nivel ético de los países. Es un termómetro ético. Hay países que respetan los derechos humanos y gran parte, la mayoría de los países, que no lo respetan o no respetan todos los derechos humanos. Pero sin duda alguna,
el derecho humano, los derechos humanos es ahora el catalizador de el nivel democrático, el nivel de libertad, el nivel de reconocimiento de la dignidad de los países. ¿Qué problemas, porque deben ser muchos y grandes, plantea fundamentar lo que llamamos derechos humanos? Sí, hay un problema que a mí me llama la atención, y es que los derechos humanos tienen una formulación realizada en 1948 por Naciones Unidas, por la ONU. Esta declaración del 48 ha sido complementada después con una Convención de Derechos Humanos en Europa en el 1960, por una Convención de Derechos Humanos de naturaleza política, civil, económico, social y cultural, y por tanto tenemos unos derechos humanos que podríamos llamar de primera generación de 1948 y de segunda generación en estas declaraciones complementarias. Pero lo que ocurre es que se reúnen un determinado grupo de países, siempre pertenecientes a un área geográfica determinada, por ejemplo África, la Convención Africana de los Derechos Humanos, o la Convención del Cairo, o la Convención de otra serie de sitios, y de pronto, por sí y ante sí, declaran derechos humanos que no están recogidos en la Convención del 48 o en las convenciones complementarias. Por ejemplo, se dice, el derecho al aborto es un derecho humano. Y claro, ¿quién se va a oponer a un derecho humano? ¿No? Oiga, sí. Primero tiene usted que ver si el derecho al aborto está reconocido como derecho humano en la Convención del 48 o en las disposiciones complementarias. Por tanto, los derechos humanos sufren una especie de ataque por exceso y porque quien no está legitimado para ello declara como derecho humano algo que no está reconocido como tal derecho humano. Es un gran problema, ¿no? Sin duda, sin duda. Es un gran problema, pero aunque sea salirnos un poco de nuestro pensamiento, de nuestro esquema, en ese pensamiento que estás exponiendo, esto produce una lucha constante, ¿no? Entre esos derechos, esa manipulación de los derechos y realmente la conformidad universal sobre ellos. Esto es una lucha constante que tiene el mundo actual. ¿No te parece, Fernando? Sin duda, sin duda. Como he dicho, el derecho humano es los únicos que son reconocidos como tales en convenciones de ámbito universal. No basta, no es posible que cualquier grupo, por numeroso que sea, o por muchos ciudadanos del mundo que representen, pueda por sí y ante sí declarar derecho humano algo que no está reconocido como tal. Es un problema diario y es un problema muy grave, porque te repito, si tú has declarado derecho humano el aborto, ¿cómo te vas a oponer a los derechos humanos? Si tú te opones al aborto, pues parece que te estás oponiendo a los derechos humanos. No, mire usted, el aborto no está declarado derecho humano. Por tanto, sí, es un problema que hay que tener en cuenta y que hay que examinar cada vez que alguien nos argumenta que un derecho humano es un derecho a. Bien, siguiendo con este recorrido histórico, España, yo te pregunto, ¿ha tenido históricamente alguna participación, intervención? Porque hay muchos momentos en donde la historia de España ha tenido que reconocer, aunque luego nos criticaran, reconocer los derechos humanos. ¿Cómo ha intervenido España? Pues ha tenido una intervención muy curiosa, pero muy importante, porque está en el origen del reconocimiento de los derechos humanos. Y me refiero a lo que se llama, ya en la historia del pensamiento, la Escuela de Salamanca. El problema se plantea con la conquista de América. En América no solamente se discutían los títulos del dominio, hubo que hacer el Tratado de Tordesillas para delimitar los títulos de Portugal y los títulos de España, y hubo que intervenir el Papa para reconocerlos, sino que se planteó también qué tipo de dignidad se atribuía a los indios que se encontraron en la conquista. Es decir, si estos eran seres inferiores
o por el contrario, eran seres iguales a nosotros. Por tanto, este planteamiento dio origen a que los teólogos de la Escuela de Salamanca, entre los cuales están pues, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Vázquez de Menchaca, Julián Vázquez, Luis de la Oliva, se planteasen si efectivamente los indios recién conocidos y conquistados tenían la misma dignidad o les era atribuible las mismas condiciones que a los conquistadores. Y formularon una teoría que yo, con el riesgo de todo resumen, podía sintetizar en los siguientes puntos. En primer lugar, ellos reivindicaron la libertad de todo ser humano, lo cual en aquellos tiempos no era nada sencillo, porque estaba el feudalismo, estaba la sumisión, estaba no ya la esclavitud, pero ellos reivindican la libertad de la persona. En segundo lugar, declaran que la libertad, que esta dignidad de la persona es universal. Lo que hemos comentado antes de la gratuidad y de la universalidad era aplicable también en aquel momento. Y como consecuencia de ello, en tercer lugar, el indio tenía la dignidad de la persona cualquiera y se reconocen ya los dos primeros derechos humanos, que es el de su propiedad, no se les podía expropiar, tenían derecho a su propiedad, y en segundo lugar, no se les podía forzar, no se les podía obligar a creer y aceptar una religión, la católica que llevaban los misioneros. Por tanto, aparece reconocido un derecho humano que de propiedad y un derecho humano de libertad religiosa. Eso es importantísimo. Y por último, en cuarto lugar, y tal vez para mí lo más importante, era que frente a las teorías todavía de los pensadores ingleses del derecho divino de los reyes, ellos formularon la teoría de que el poder no viene de Dios, sino que viene de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que a través de su consentimiento conceden al rey los poderes que tiene. De hecho, en España tenemos la experiencia de que los reyes tienen que no solamente jurar en las Cortes el respeto a los privilegios, a los estatutos de las ciudades, sino también cada vez que quieren dinero y quieren imponer impuestos tienen que estar autorizados, porque se entendía por la Escuela de Salamanca que el poder radicaba en el pueblo, lo cual es una teoría que actualmente la damos por hecha, pero que en aquel momento tenía una trascendencia fundamental. Claro, aquí tenemos dos poderes, el poder de los papas y el poder de los reyes. Y además, como tenían que mantenerse, ¿verdad, Fernando? Tú que eres estudioso y abogado, también se apoyaba uno en otro. Se apoyaban o se peleaban. Sin duda alguna, si cada uno sabe que puede actuar el Papa en el poder espiritual y el rey en el poder civil, indudablemente se apoyarían y son complementarios. Ahora, no ha sido así la historia del pensamiento ni de las ideas políticas, porque normalmente el enfrentamiento es el intento de superioridad tanto del poder eclesiástico o poder religioso como del poder civil sobre el otro. Fernando, estamos haciendo un recorrido de derechos humanos y tú siempre pones la dignidad como base. Y además a mí, si yo no estuviera convencido, me estás convenciendo, porque llevas razón. Pero después de Salamanca, de ese gran estudio que hicieron en la Universidad de Salamanca, ese gran empuje que dieron, porque es un gran empuje a los derechos humanos, y en aquella época, siglo XVI, ya que estamos en ese siglo, todo el problema del descubrimiento de América, todo eso le está dando solidez. Y además, a mí siempre me gusta enviar mensajes. Los estudiosos y los españoles debíamos mirar ese tipo de trabajos y ese tipo de ideas también para creernos que hemos hecho algo en la historia. Me parece que neutralizaríamos corrientes que tú ya sabes que siempre van
a la deriva. Pues siguiendo con ese recorrido, después de Salamanca aparece Lisboa, el Tratado de Lisboa. ¿Cómo interviene, cómo participa en este derecho, en estos derechos humanos? Sí, tengo que recordar que hubo un intento en los primeros años de este siglo XXI, de elaborar una constitución europea. Así como los países, las naciones, los países miembros tienen una constitución, se pensaba que la Unión Europea, si quería avanzar no solamente en el tema económico, que ya habíamos avanzado mucho con el euro y con el mercado único, sino también avanzar en el aspecto político, debía tener una constitución. Y se elaboró un texto de la Constitución que fue sometido a referéndum, y en España el referéndum lo aprobó, pero no fue aprobado en Francia y en Dinamarca, con lo cual caducó, quedó completamente orillado el tema de la Constitución Europea. Y en sustitución de la Constitución Europea se hizo un tratado más. El Tratado de Lisboa es uno de los muchos tratados, desde el Tratado de Roma del año 58, el de Maastricht, que es muy conocido, en fin, toda una serie de tratados que han ido conformando lo que es el derecho europeo. Y el Tratado de Lisboa, que se llama así porque fue firmado durante la presidencia portuguesa en la ciudad de Lisboa, el Tratado de Lisboa abordó el tema de los derechos humanos. Ya la Constitución, el proyecto de Constitución, tenía añadida una Carta de Derechos Humanos. Lo que ha hecho el Tratado de Lisboa es incorporar como documento con el mismo valor de los preceptos del Tratado de Lisboa, que realmente son dos, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pues hay un tercer elemento que son la Carta de Derechos Humanos, donde aborda y recoge tales derechos. Como pensaba que este tema saldría, me he permitido traer los textos de la Carta que fue aprobada el 7 de diciembre del año 2000, se llama Carta de los Derechos Fundamentales, porque contiene una clasificación que va a permitir al oyente darse una idea muy completa, muy global de lo que son los derechos humanos, porque hablamos de algunos derechos humanos, pero una sistematización tan correcta y tan concreta solamente la he encontrado en esta carta. En ella se agrupan los derechos humanos en los siguientes grupos. Dignidad, fíjate, decíamos que no habéis encontrado. Dignidad, libertades, igualdad, de carácter económico-social, de carácter político y de carácter procesal. Dentro de la dignidad se habla de la dignidad humana, del derecho a la vida, derecho a la integridad física, prohibición de torturas, prohibición de la esclavitud, trabajo forzoso o trata de blancas. Dentro de las libertades se reconoce la libertad y seguridad, libertad en la vida privada y familiar, protección de datos, libertad de matrimonio, de fundar una familia, libertad de pensamiento, de religión, de expresión e información, de reunión y asociaciones, de artes y ciencias, de educación, de profesión, de trabajo, de empresa, de propiedad, asilo, prohibición de expulsiones. Dentro del grupo de la igualdad se habla de igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural y religiosa, entre hombres y mujeres, derechos del niño, de las personas mayores, de los discapacitados. Y de carácter económico y social son los derechos de los trabajadores, la negociación colectiva, el acceso a servicios de colocación, protección frente al despido injustificado, condiciones de trabajo justa, prohibición del trabajo infantil, vida familiar y profesional, seguridad social, salud, servicios sociales, medio ambiente y protección de los consumidores. Los de carácter político constituyen el contenido de la ciudadanía europea y los de carácter procesal pues son la tutela judicial, la presunción de inocencia, derecho a la defensa, principio de legalidad y proporcionalidad y derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. Es un recorrido muy completo que recoge, por supuesto, muchos de los derechos humanos que están en la Carta de 1948, pero que los actualiza e incorpora y tal.
El único matiz o la única crítica que yo podía hacer es que habla de 55 derechos. Todo este conjunto son 55 derechos, pero ninguna obligación. Fernando, en esta última parte del programa, después de esa lectura, es obligado comentar cómo se aplica actualmente este gran concepto que hace a la persona persona. ¿Cómo se aplica hoy, en nuestros días, todos esos principios? No 55, yo me conformaría con unos pocos menos. ¿Cómo realmente se están aplicando? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo intervienen las naciones? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Bien, no debemos nunca quedarnos en la mera teoría, Sí. porque quien nos ve y quien nos escucha piensa, dice, bueno, y todo esto está muy bien, Sí. y las citas son muy correctas, efectivamente tal, pero a mí ¿qué me va? ¿De qué me va todo esto? ¿Qué es lo que a mí me afecta? Por tanto, a mí me gusta siempre proyectar las ideas que consigo obtener y las ideas que consigo investigar sobre los problemas concretos. ¿Qué problemas concretos tiene ahora la dignidad de la persona o qué problema tienen los derechos humanos? Pues mira, hay muchos indudablemente, pero yo quiero fijarme en uno que me ha llamado mucho la atención y que consiste en lo siguiente. Los políticos ya no hablan del estado de bienestar. Consideran que el estado de bienestar está conseguido, al menos en los países de lo que llamamos civilización occidental, que incluye Europa y América, pero decir que vas a aumentar medio punto en la consignación presupuestaria para la sanidad o para la educación, eso ya no da votos. No olvidemos que la política es un negocio donde el balance se mide en votos. Entonces lo que te da votos se propugna y lo que no te da votos se evita. Sí, sí. Por tanto, decir eso, que vas a aumentar un poco la sanidad o que vas a aumentar la educación o que vas a aumentar las pensiones, eso ya no. Sin embargo, si tú te apoyas en las minorías de negros, las minorías de migrantes, las minorías del LGTBI, todo este tipo de minorías, y les dices que tiene que ser reconocida su dignidad, que tienen una dignidad que es menospreciada, entonces ahí sí hay mucho tirón, porque estas minorías siempre se aferran a quien les reconoce que están en una posición total. Y claro, se produce una consecuencia, y es que la dignidad de la que hemos hablado todo este tiempo es una dignidad personal, es una dignidad personal, y ahora se ha transformado en una dignidad colectiva. Es la dignidad del grupo, de la minoría, incluso de la nación. Es curioso este cambio, es curioso este cambio, porque ya no estamos hablando de la dignidad de la persona, estamos hablando de la dignidad del grupo, de la minoría o de la nación. Y tenemos muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, en China se dice que ha habido 100 años de humillación occidental. En la Rusia de Putin, todo lo que le pasa y todo apela siempre es a que Rusia no tiene el mismo reconocimiento que tenía la URSS como potencia enfrentada a Estados Unidos. Había solamente dos superpotencias, la URSS y Rusia. Ahora no, Rusia ahora es un país, y ha surgido China, y China ahora es el partener de Estados Unidos como superpotencia. Pues esa dignidad ofendida de los rusos le está. Pero pasa lo mismo con Turquía, con Orbán, que quieren que Turquía no está reconocida con el papel que debía desempeñar. O pasa lo mismo con Polonia y con Hungría, que están discutiendo las bases de la Unión Europea, porque entienden que su dignidad manifestada en su Constitución está por encima de las normas comunes que nos hemos dado. Pasa con el movimiento americano
de Black Lives Matter, la vida de los negros importa, con motivo de un negro que que murió en manos de la policía. Ha habido un movimiento de falta de reconocimiento de esa minoría o mayoría negra que no tiene suficiente reconocimiento. Y pasa también con el movimiento Me Too, yo también, el movimiento feminista, que se dedica a veces a hablar mal de quien no lo merece. Pero pasa también con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es curioso que una de las razones que movieron a los británicos a votar fue porque el Reino Unido no estaba suficientemente reconocido o estaba limitado por las imposiciones de Bruselas. ¿Y por qué no decirlo, Andrés? Es lo que subyace en el movimiento independentista de Cataluña o del País Vasco. O sea, hay catalanes que consideran que su dignidad como catalanes merece tener una nación independiente, o que la dignidad de los vascos no está suficientemente reconocida y admitida por todos, dignidad que se traduce a veces en superioridad. Por tanto, todo este conjunto de repercusiones prácticas de la dignidad convertida en algo que pertenece exclusivamente a unas minorías por encima de la dignidad personal, o que pertenece a unas naciones por encima del reconocimiento que deben tener sobre estas naciones otros países o la comunidad internacional, supone una transformación importante. Porque además hay una cuestión muy controvertida, y es que hemos visto ya y tenemos experiencia de que las derechas, cuando ganan unas elecciones, aplican el principio de libertad en el sentido de dar mayor peso a la iniciativa privada, reducir el peso del Estado. No se trata de una libertad omnímoda, sino una libertad controlada, una libertad regulada, pero que consiguen con ello incrementar el Producto Interior Bruto, disminuir el déficit presupuestario y disminuir el coste de la deuda y de la inflación. Sin embargo, cuando ganan las izquierdas, lo que predomina es la igualdad, es decir, el Estado debe ser el redistribuidor de la riqueza, con lo cual aumentan el peso del Estado, lo cual crea déficit presupuestario, en fin, todas esas consecuencias, lo que se llama el círculo vicioso de la economía. Pues bien, ahora ese enfrentamiento entre principio de libertad y principio de igualdad ha llegado a una situación en que algunos autores piensan que siempre que haya libertad se produce desigualdad, y siempre que se quiera igualdad tiene que ser a costa de la libertad. Hay incluso un autor americano que dice que todos los que han pretendido la igualdad ha sido a costa de la libertad, y el ejemplo lo hemos tenido clarísimamente en los países del este, del centro y este de Europa, que pertenecían a la órbita de la URSS, que propugnaban la igualdad. No se consiguió ni siquiera la igualdad, pero suprimieron absolutamente la libertad. Y estos son unas, digamos, aplicaciones prácticas, consecuencias prácticas de la teoría. La dignidad no es una teoría, ni los derechos humanos son una teoría. Tienen enormes aplicaciones prácticas y nos afectan a veces a la convivencia diaria en nuestro país. Fernando, yo ya no te puedo preguntar mensaje. Este último ha sido amplio, bien razonado, bien explicado, y a mí me parece que como colofón del programa viene bien para que quien escuche, quien vea el programa, piense en la importancia que tiene tratar la dignidad, los derechos humanos, pero con qué tacto hay que hacerlo. Eso puede ser un gran mensaje que enviamos a nuestros telespectadores, y como siempre, Fernando, que no sea la última vez que vienes al programa a darnos no solamente mensajes, sino explicaciones educativas que son las que le vienen bien a la humanidad,
hay que educar por muchos caminos y este puede ser uno. Así que, Fernando, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y hasta el próximo programa, que nos traigas otro tema tan actual. Muchas Amigos, gracias, y también a muchas gracias ustedes, ti, Andrés. como siempre, agradecerles que nos siguen todas las semanas, un tema distinto, porque el programa Huella de Nuestro Tiempo está pensando no solamente en distraer, sino también en dar cultura, ofrecer formación y, cómo no, hacerles pensar. Muchas gracias y hasta el próximo programa.